nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Un feliz sábado, queridos hermanos que nos ven a nivel digital. Estamos contentos por estar una vez más en este día sábado, día especial para todo el pueblo adventista. Estamos contentos porque podemos tener la oportunidad de repasar una vez más esta lección, una lección maravillosa. Estamos comenzando un nuevo trimestre y con un tema tan importante como es la testificación. Recordar, ¿cierto? Como dijo nuestro hermano Rafael, el sábado pasado, que estamos dando inicio, y eso también es un desafío para nosotros porque nos da la oportunidad de hacer nuevos compromisos con nuestro Dios, de estudiar nuestra lección diariamente. Vamos a comenzar esta escuela sabática entonando un himno, el himno 501, Brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Hermoso himno, ¿cierto?, que acabamos de entonar con nuestras familias, nuestros hogares, donde estamos. Y vamos ahora a comenzar esta escuela sabática con una oración. Vamos a inclinar el rostro donde estemos para buscar la presencia de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, que estás en la altura de los cielos, te damos las gracias por estar una vez más en nuestros hogares repasando esta lección. Te damos las gracias porque nos das la oportunidad de cantar. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero una cosa no se nos ha quitado, que es la comunión diaria contigo. Bendice este repaso, bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén. Si alguno está pasando alguna dificultad, rogamos que tu presencia esté con ellos y que nuestra fe no decaiga en estos tiempos. Lo pedimos y agradecemos todo por amor a Jesús. Amén. Amén. Bueno, como todos los sábados tenemos también el informe misionero, historias que nos hablan de testimonio de nuestros hermanos de otros países que gracias a nuestras ofrendas han podido también conocer a Cristo. Ahora vamos a dejar a nuestro hermano Rafael Antilef de la Iglesia Central, que él desde allá nos va a relatar el informe misionero. Feliz sábado, hermanos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre una historia que lleva como título Leer sin saber. Es una historia que viene de Liberia y el hermano que es el protagonista de esta historia se llama Joe Sella. Dice que él creció en una familia granjera en donde cosechaban el arroz, y ya cuenta que luego, creciendo, dice que se casó y tuvo 9 hijos. Dice que él vivía en una aldea y dice que pronto llegó un pastor Willy se llama. Dice que era un pastor adventista del séptimo día. Y dice que ellos no tenían un conocimiento de la Biblia ni nada. De hecho, su cultura es bastante distinta. Dice que ellos igual de igual manera se interesaron por saber de Dios y de la Biblia. Y dicen que él y sus vecinos se acercaron a donde este pastor y le pidieron que él le enseñara de Dios. Así que dice que durante un mes el pastor le estuvo enseñando y que luego tomaron la decisión del bautismo. Así que Joe y sus vecinos se bautizaron y pasaron a ser miembros de la iglesia adventista. Y dice que el pastor Joe luego de eso le dice: hermano, ustedes tienen una responsabilidad y ahora les toca a ustedes evangelizar y enseñar a otros. Así que esa fue la misión y lo que le dijo el pastor Joe. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que dice que Joe amaba mucho a Jesucristo, a Jesús. Dice que lo amaba con todo su corazón y él quería servirle. Pero él tenía ese problema de no saber leer. Dice que ya tenía 45 años y nunca aprendió a leer porque nunca tuvo esa necesidad de aprender. Tampoco había en colegio ni donde él pudiera haber aprendido desde niño. Así que dice que Joe le dice al pastor: pastor, yo leo la Biblia pero no entiendo nada. Y dice que el pastor tampoco no se preocupó porque él no supiera leer, sino que de igual manera lo invitó a él junto a sus vecinos, que tampoco sabían leer, a formar un grupo en donde él iba a estar enseñando para que ellos se pudieran aprender los versículos más importantes que le pudieran servir para evangelizar. Así que dice que yo estuvo bastante complicado porque eran hartos versículos y como que se le complicaba un poco el aprenderlos si no sabía leer. Así que era harta memorización. Pero dicen que en sus reuniones que ellos tenían siempre pedían la dirección del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que igual el pastor tenía como un método donde él leía un versículo y cada uno de ellos también tenían una Biblia, así, yo y su vecino. Así que él le seguían la lectura, aunque no sabía leer, le seguían seguramente la misma página, el mismo versículo, y lo iban mirando a medida que el pastor iba leyendo. Así que de esta forma tenían ese tipo de estudio. Y dice que un día él estaba siguiendo lo que el pastor le decía en el versículo, y dice que de pronto se dio cuenta que él entendía, o sea que lo empezó a entender. Pero fue todo de golpe, porque él entendió el versículo y de paso entendió toda la Biblia con gran facilidad. Eso es lo que cuenta esta historia. Así que él aprendió a leer con la ayuda del Espíritu Santo, quien siempre guiaba sus reuniones. Y no solamente él, también junto a sus vecinos que también aprendieron. De hecho dice que se pusieron en pie y se pusieron a leer los versículos de distintos pasajes de la Biblia. Así que fue de gran sorpresa también para el pastor Willy. Así que de esta manera dice que Joe fue a su casa, dice que tomó otro libro que no era la Biblia,
trató de leerla y no pudo leerla, no la pudo entender. Luego tomó otro libro y tampoco lo pudo leer. Así que se dio cuenta de que él solo podía leer la Biblia. Así que dice que Joe fue un gran evangelista en esos tiempos. Él llevó la palabra de Dios a su región, a donde él pudo llegar. Y a través de él muchas personas conocieron de Dios. Esta historia la cuenta su hijo, ¿ya? Porque Joe, la persona que es la protagonista de esta historia, falleció en el año 2003. Así que esta historia la cuenta su hijo, que dice que actualmente es anciano de iglesia. Así que igual su familia siguió creyendo en Dios, así que no habla muy bien del testimonio de Joe. Dice que Joe decía que todo lo que le ocurrió a él, esa manera de aprender a leer, fue gracias al Espíritu Santo que él lo utilizó, ¿ya? ¿Y cómo ocurren estas cosas, cierto? Es un milagro. Todo esto ocurrió porque Joe puso su vida en las manos de Dios, y de esta manera Dios lo pudo utilizar como una herramienta en su obra. Así que él y sus vecinos fueron utilizados por Dios, y de esta manera fueron de gran bendición para las personas de su región que no lo conocían, que no conocían de Dios. Así que hermanos, nosotros también, si nos ponemos en las manos de Dios, ponemos nuestra voluntad bajo sus designios, también podremos ser de gran bendición para muchas personas. Y como parte informativa, dice que Liberia es un país donde se habla mayormente el inglés, pero también tiene 17 dialectos. Dice que los hombres allá, la cultura son polígamos, o sea, se casan con más de 2 personas, hasta con 4 esposas, nombra aquí. Dice que 1/3 de los matrimonios de Liberia son polígamos. Dice que Liberia es conocida por sus máscaras decorativas con rostros humanos y muy realistas. Dice por sus accesorios tallados en madera y distintas cosas artesanales. Dice que son fuertemente influenciados por las historias antiguas, por el folclore, los proverbios, la espiritualidad y la vida rural. Así que ellos son fuertemente influenciados por esas cosas. Y desde el lugar así fue donde Dios hizo surgir este gran milagro, ¿ya? Así que hermanos, tenemos que confiar en Dios porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y también cabe mencionar que parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir un colegio que se encuentra en Buchanan. Dice que luego de una guerra que hubo en esos tiempos, el colegio que había fue destruido. Así que dicen que ahora lo quieren reconstruir, hacer uno nuevo. Y parte de estas ofrendas van a ir en dirección hacia Liberia y hacia ese lugar en concreto. Así que hermano, esta es la historia del misionero de hoy. Espero que les haya gustado y lo hayan podido entender. Así que les envío un abrazo y que tengan un feliz sábado. Damos gracias a nuestro hermano Rafael por esta hermosa historias que nos hablan de fe, de los hermanos. Y también recordarle que si bien estamos en situaciones difíciles, nuestras ofrendas todavía tienen que llegar. Y por eso hay proyectos tan importantes como este proyecto del nuevo trimestre, que es la División África Centro-Occidental. Nuestras ofrendas van para allá, para que se abran obras, para que, así como los hermanos de hoy, ellos conocieron a Cristo, otros tengan la oportunidad. Y seguro que en el futuro también van a llegar hermosos testimonios desde allá, de agradecimiento por todo lo que hacemos nosotros por ellos. Así que, una vez más, damos las gracias por este hermoso relato misionero. Bueno, nuestros niños no pueden quedar afuera de nuestro repaso de la lección, por lo tanto, vamos a ver un hermoso video de la historia para los niños de la clase de infantes, así que le damos el tiempo para que lo puedan disfrutar. Las montañas son de los valles y el mar, las estrellas sus obras también.
Qué bueno que estás aquí para acompañarnos en el estudio de la lección número 2, que se titula El regalo de Ana para Dios. El versículo para memorizar dice: Mientras viva será del Señor. Primera de Samuel 1:28. Es tiempo de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar esta lección. Les pedimos que sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: servimos a Dios cuando ayudamos a sus líderes. ¿Te has preguntado alguna vez acerca de las personas que ayudan en la iglesia? Tú también puedes ayudar. Ana y su esposo Elcana habían ido al tabernáculo en Silo para adorar al Señor, y Ana había orado pidiendo un bebé. El anciano sacerdote Elí había pedido a Dios que le concediera lo que ella le pedía. En el camino de regreso a casa, Ana observaba a los niños mientras jugaban correteándose unos a otros. Ana sonreía con el bullicio que hacían los niños mientras jugaban. Le sonreía a sus madres. Ana se regocijaba con su secreto. Finalmente ella también iba a ser madre. Y entonces un día nació el bebé de Ana. Ella observaba su hermoso bebé, sus oscuros y ondulantes cabellos y sus graciosas orejitas. Le tocaba la piel suave y contaba los deditos. Ana le pidió a Dios un hijo y él la había escuchado. El siguiente año, cuando llegó de nuevo el tiempo de ir a adorar a Dios en Silo, Elcana fue, pero Ana se quedó en casa. Yo esperaré hasta que el bebé pueda alimentarse por sí mismo, le dijo a su esposo. Entonces lo llevaré al tabernáculo y se quedará allí y servirá al Señor. Así que cuando Samuel creció lo suficiente como para comer los alimentos normales, Ana lo llevó al tabernáculo así como había prometido. ¿Se acuerda de mí?, le preguntó a Elí. Yo estuve aquí y pedí al Señor por un hijo. Él me dio este precioso niño y ahora yo lo dedico al Señor. Mientras viva será del Señor. Él le ayudará de muchas maneras. El pequeño Samuel levantó la vista para ver al sacerdote Elí. No tenía temor de quedarse en el tabernáculo con él. Aun cuando todavía era pequeño, ayudaría al ministro de Dios, al sacerdote Elí. Haría todo lo posible para ayudar al anciano sacerdote. Ana extrañaba mucho a su niño, pero sabía que había hecho lo correcto. Ahora esperaba anhelosa todo el año para ir a adorar en el tabernáculo. Cada año, Ana llevaba una nueva túnica para Samuel. Cada año, el sacerdote Elí bendecía a Ana y Elcana. Que el Señor les dé más hijos, le decía Elí. Dios bendijo a Ana y a su esposo. Dios les dio más de lo que ella había pedido: 3 hijos y 2 hijas. Ellos vivían en casa con su madre y su padre. El pequeño Samuel vivía en el tabernáculo y ayudaba al sacerdote Elí. Ana extrañaba al pequeño Samuel, pero mantuvo su promesa a Dios. Había dado a su hijo al Señor para ser ayudante del sacerdote Elí. Lo podía ver cada año, cuando su familia iba a Silo. Pero estaba contenta porque amaba al Señor y se sentía feliz de que Samuel lo sirviera a él.
Samuel era tan especial y Ana siempre lo amó. Recordemos el versículo para memorizar. Mientras viva será del Señor. Primera de Samuel 1:28. El niño Samuel fue un buen ayudante, su camita hacía bien, era un ayudante. El niño Samuel fue un buen ayudante, él sacaba el polvo bien, era un ayudante. El niño Samuel fue un buen ayudante, él barría todo bien, era un ayudante. El niño Samuel fue un buen ayudante, él juntaba leña así, era un ayudante. El niño Samuel fue un buen ayudante, ayudaba con el pan, era un ayudante. Ya estamos de vuelta, ¿cierto? Después de haber visto este hermoso video y vamos a dar paso al repaso de la lección. Hoy me acompaña nuestro hermano Fernando Ridos de la Iglesia Central, así que vamos a hacer la introducción para ver de qué vamos a repasar en este hermoso sábado. Dice que es muy difícil argumentar la experiencia personal. Las personas pueden decir teología, pero cuando ven el poder transformador que ocurre en una persona, hasta los incrédulos, dice, son impactados por el poder del Evangelio. Y yo creo que es lo que hemos vivido a nivel personal, ¿cierto? Nuestras experiencias marcan y trascienden ideologías, teologías, pero que hablamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a hacer una oración antes de pasar a este repaso. Hermano Fernando, por favor. Bien, vamos a inclinar nuestras cabezas entonces para orar. Padre nuestro y Dios eterno que estás en el cielo, te invocamos en esta hora, Padre, para, en primer lugar, pedirte que tú, por favor, perdones nuestros pecados y agradecerte también por el don de la vida, agradecerte porque tú nos das esta oportunidad también de poder compartir con aquellos que a través de este medio están conectados también, para poder compartir esta lección, Padre amado, de la cual tú nos enseñas la forma de cómo tú nos quieres dejar como fieles testigos de lo que tú mandaste hacer a tu Hijo y que nos ha quedado como una misión especial para tu pueblo. Enséñanos, Padre, a ser humildes, por favor, que tu Espíritu en esta hora pueda tocar nuestra mente, nuestro corazón, y que la responsabilidad que a nosotros nos cabe como para dirigir y poder guiar también pueda ser a través de ti, a través del Espíritu Santo, para que quede claro lo que hemos de decir en esta hora. Gracias por tu amor. Bendícenos, por favor, Padre amado. Sé nuestro invitado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos contentos, ¿cierto? Porque vamos a repasar la lección. Tenemos nuestro folleto, tenemos nuestra Biblia, porque son esenciales para estudiar diariamente nuestra lección. Las dos tienen que ir siempre acompañadas. Y como ya lo habíamos señalado anteriormente, ya vamos en la lección número 2. Como ya ven el título, el poder del testimonio personal. Hermano Fernando, ¿tiene poder el testimonio personal? Como para ir introduciendo ya el repaso. Sí, sin lugar a dudas, Mari. Aprovecho también de saludar, ¿cierto?, a nuestros hermanos, darles un feliz sábado para cada uno de ellos. Y sin lugar a dudas que Cristo vio la necesidad del testimonio personal. Por eso hizo tanto hincapié en esto. Y cuando nosotros vemos
texto sobre el cual está basada la lección también nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿cierto? El apóstol aquí hablándole a su amigo, porque el escritor del libro de los Hechos, ¿cierto?, es Lucas, y él escribiéndole a su amigo a Teófilo, le dice, mira, esto que yo te estoy contando de alguna manera es algo de lo cual yo viví. Por lo tanto, tiene un poder especial, hermanos y Mari, el hecho de uno ser el testigo, ¿cierto?, de ese encuentro o de esa relación o de lo que tú hayas presenciado, ya sea un accidente o lo que tú estés ahí, digamos, en forma lo más personal posible, que no venga como de segunda mano, sino que sea algo de lo cual tú has estado, ¿cierto?, viviéndolo. Así que para mí es algo muy, muy importante el testimonio personal. Y el versículo de memoria, como usted lo mencionó, me gusta mucho. De hecho, lo marqué porque, lo voy a resaltar nuevamente, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo creo que lo que usted señala, el ejemplo del accidente, siempre van a llamar a los testigos, no van a llamar a una persona que no estuvo presente en los hechos. Y esta semana estudiamos la historia de 4 testigos. Así es. Entre ellos, testigos inesperados, como lo vamos a ver el día domingo. El testigo de una mujer que tuvo que correr, o sea, con alegría. Entonces, son hermosos testigos que quedaron en la Biblia para darnos ejemplos a nosotros a seguir. Así es. Y uno de ellos, este testigo menos pensado. ¿Quién va a tomar en cuenta a un endemoniado, hermano Fernando? ¿Quién lo va a considerar como un testigo? Pero hay una diferencia, ¿cierto? Que este testigo encontró una misión. ¿Y cuál fue la misión de este testigo? Digo. Bien, sí, como tú decías, el relato lo encontramos allí en el libro de Marcos, en el capítulo 5, desde el versículo 15 en adelante. Y Marco resalta este hecho bien especial, porque tal vez este era un personaje relativamente joven, ¿cierto?, que se había dado a conocer en toda la región desde hacía un buen tiempo, porque dice que le ataban con cadenas, con grillos, y este hombre vivía en un lugar poco común, porque vivía en los cementerios, dice, ¿cierto? Se sajaba, se cortaba. Este personaje era un personaje conocido allí en las riberas, por decirlo, del lago, ¿cierto?, del mar de Galilea. Era conocido en aquellas ciudades. Y cuando el relato dice que, ¿cierto?, llega un momento después que se encuentra con Cristo, después que Cristo hace el milagro de la sanación, encontramos a este hombre en sus cabales, sentado a los pies de Cristo, conversando con él, ¿cierto? Y estaba ya vestido. Seguramente los discípulos propiciaron allí vestimenta porque el hombre andaba semidesnudo, pero estaba en sus cabales allí conversando. Y cuando llega el momento de abandonar el lugar, porque a Cristo, no te olvides que al hacer este milagro ocurre como una desgracia para la gente, por decir, porque los demonios van y entran en un hato de cerdo, y esto se despeña. Entonces la gente no quiso que Cristo siguiera, como que lo echaron. Y cuando Cristo se iba, el endemoniado quiso ir con él. Y ahí donde sale lo que tú me dices, ¿qué misión le dio Cristo? Y Cristo le dice, mira, no, tú no vayas conmigo, tú vas a ir a dar testimonio de cómo ha sido Dios contigo, de cómo Dios tuvo misericordia de ti, tú vas a ir a testificar, ¿cierto? Y como era conocido, qué mejor testigo, ¿cierto? Qué mejor persona para llevar a aquellas 10 ciudades lo que Dios y lo que Cristo había hecho con él, ¿cierto? Entonces, estaba hablando en primera persona, estaba hablando lo que Cristo hizo por mí, Dios hizo por mí, cómo me tuvo misericordia y cómo me salvó, cómo me sanó. Entonces, es muy importante esto que Cristo, porque alguien podría haber dicho, bueno, Cristo, ¿por qué no lo tomó y lo dejó y lo educó?
no sé, daría para conversar, pero Cristo vio en la conversión de este hombre, que era una conversión completa seguramente, le bastó con lo que vio para ser un testigo. Y aquí a lo mejor, Mari, puede tocarnos a nosotros, porque yo a lo mejor puedo ser un testigo durante 50 años, viéndolo así de lejito nomás, y nunca voy a ser un verdadero testigo de Cristo. Sin embargo, este hombre estuvo 1 hora, 2 horas, pongámosle 3 horas, a los pies de allí sentado con Cristo y conversando, y bastó para ser un testigo de por vida, tal vez, de su maestro. De hecho, la lección igual lo señala que fue el primer discípulo que hubo en la Biblia, pero bueno, hermano, yo creo que estas lecciones son hermosas y no podemos dejarlas solamente en nuestro folleto, la Biblia, sino que tenemos que aprender de ella, lo que usted igual señalaba. ¿De qué estoy siendo testigo en este minuto? Yo. así es. Estamos en una catástrofe, pero eso no nos impide que podamos evangelizar. Nuestro ejemplo de vida evangeliza. En el tiempo de este endemoniado no habían celulares, no había radio. ¿Y de qué forma él evangelizó? Porque también le puede haber dicho, oye, la gente no me va a creer, pero él aún así era, como decía el versículo de memoria, no pudo quedarse callado con lo que vivió. Y en nuestra vida, quizás podemos pensar, he sido testigo de mi propia vida, de la vida quizás de mi papá, de mis hermanos. Entonces, y los vecinos de al lado no saben, nuestra familia a lo mejor no sabe porque no he hablado. Pero este no fue el único testigo. Sí. Tenemos a una... Mari, Sí. una cosita, a lo mejor el Señor, siempre nosotros hablamos del primer amor, ¿cierto? Claro. Siempre decimos, el hermano está en el primer amor. Y, Sí. Cristo se tomó justamente de eso, del primer amor de aquel personaje, y porque sabía que él lo iba a dar con una fuerza, no se iba a avergonzar, no iba a tener miedo, él iba a testificar porque él realmente sintió la liberación del mal, pues, Mari y apreciados hermanos. Yo creo que aquel hombre sintió esa liberación, y yo creo que pasa un poco con nosotros que estamos muy acostumbrados a esta mediocridad de cristianismo. Entonces no hemos sentido el verdadero milagro de la salvación que Cristo me ofrece. Entonces nuestro caminar es medio relajadito, ¿no? De esa manera. Sí, tiene razón, porque todos quizás, de hecho, todos tenemos un testimonio que contar. A lo mejor nos asombramos de otros testimonios, nos hacen llorar, pero nuestra vida es un testimonio. El hecho que yo todos los días tenga vida. A veces esperamos el milagro así como súper poderoso, como que pensamos esos son válidos, ¿no? El hecho de vivir ya es válido, el hecho de que el Señor nos haya cuidado desde quizás de 30, 50 años, cada uno puede verse a sí mismo y decir, efectivamente tengo mucho que contar. Y hay un relato que uno lo lee y siempre le encuentra algo interesante, que es el testigo de esta mujer, de María Magdalena. Bueno, usted va a relatar más, pero me llamó la atención algo de esta lección, que el ángel estaba esperando. No sé si a usted, hermano Fernando, le llamó la atención eso, porque quizás los que venimos de Adventista de cuna lo hemos leído vez tras vez, pero esta semana al leerlo me llamó la atención eso, quizás un poquito detalle que quiero resaltar, que el ángel estaba esperando a esta mujer, a estas mujeres. El ángel pudo haberse ido, porque ya Jesús se había ido, pero él quedó esperando. Yo creo que el hecho de que le haya quedado esperando es porque sabía Jesús de que ellas iban a ir. Y así Jesús nunca siempre nos da una oportunidad. Es como un paréntesis de esta lección. Pero hermano Fernando, ¿qué podemos hacer cuando encontramos a Jesús? En el caso de María, que podríamos, María Magdalena y las otras Marías que fueron a buscar a Jesús, ¿qué hicieron ellas? ¿Se quedaron así calladitas? Encontramos a Jesús, esto queda entre nosotras, no le contamos a nadie, pero ¿qué hicieron ellas? Sí, es importante el relato de
de Marcos, ¿cierto? Allí en la resurrección, van estos dos personajes, estas dos mujeres, temprano, y vemos cómo también de alguna manera la preocupación que había en ellas, ¿cierto? De hacer la labor que correspondía a como era la costumbre. Entonces ella apenas amaneció, se fueron a la tumba para ver el cuerpo de Cristo y hacer lo que correspondía con él, prepararlo para la muerte. Y bonito lo que tú me dices, fíjate, María, en ese hecho de que el ángel estaba allí, vemos que Dios siempre está ahí esperándonos, está esperándote. A veces nos demoraremos mucho, nos demoraremos menos, pero Cristo está ahí. Tiene a alguien, siempre va a haber a alguien en especial para que yo tenga la oportunidad, ¿cierto?, de conocer la voluntad de Dios. Y como tú decías, ¿qué pasó con estas mujeres? ¿Qué es lo que hicieron? Entonces, cuando ellas entran en el sepulcro, ¿cierto?, y vieron allí a ese joven sentado al lado derecho, dice, vestido con una túnica blanca, quedaron atónitas de espanto, dice. Pero él les dice, no os asustéis, ¿ya? Estás buscando a Jesús, el crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero él le dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis conforme os dijo, ¿ya? Es importante que estas dos mujeres reciben como una orden, id a mis discípulos, id y decirle lo que ha pasado. Por lo tanto, inmediatamente cuando nosotros nos encontramos con este mensaje, ya tenemos también una responsabilidad, ¿es cierto? Yo tengo algo para mí, que es una buena nueva, que es una buena nueva de salvación, de redención, de perdón, de todo esto. Ellas reciben una buena nueva, pero no se pueden quedar con eso. Ellos tienen que ir y, ¿cierto?, proclamarlo. Y ellas no lo hacen de una manera tampoco así relajada. Ellas van muy rápido y corriendo al lugar allí donde se encuentran los demás, diciéndole lo que acontece. Y me hace pensar, me salió un poquitito aquí, pero me acuerdo, ¿cierto?, de dos testigos después de la resurrección de Cristo, que Cristo se acerca donde estos dos personajes que iban cabizbajos, pensativos, en el camino de Emaús, ¿cierto? Estos dos personajes se encuentran con Cristo que no lo reconocen y van de esa manera caminando. Pero cuando se revela Cristo donde ellos, la actitud es completamente diferente, ¿cierto? Es de noche ya, y están, no sé, a 10, 12 kilómetros de distancia de Jerusalén, a ellos no les importa, el camino no es muy bueno, no importa, a lo mejor trastabillan durante la noche, se caen a lo mejor, pero ellos tienen un mensaje que dar. Es lo mismo que se encuentra, ¿cierto?, estas mujeres, y también tienen que dar ese mensaje. Y yo creo que esto es importante para nosotros. Nosotros si nos encontramos con Cristo y el encuentro es así, ¿cierto? Porque después, ¿cierto?, el relato dice que después María Magdalena se encuentra con Cristo, ¿ya? Y su reacción es todavía mayor que ella. Entonces, yo creo que es importante cuando nosotros recibimos a Cristo y lo que nos corresponde hacer después de recibir el mensaje. Cierto, hermano. Ellas cuentan que van muy alegres, pero pasa algo. Le creyeron inmediatamente a María Magdalena. Ella va con esa alegría. Yo lo vi, o sea, ella fue muy feliz a avisarle a los discípulos de que su Jesús había resucitado, pero no le creyeron, hermano, lamentablemente no le creyeron, pero ella no se desanimó, ¿verdad? ¿Y qué hacer cuando no nos creen? Si es el tema, la gente hoy en día no quiere, o sea, no queremos, porque aquí no me preguntó, nos cuesta salir a evangelizar, porque decimos la gente está escéptica, la gente ya no cree en el evangelio, hemos visto una noticia y hay muy mal testimonio, entonces la gente no cree, mejor no hablar. ¿Será correcta esa actitud? No debiera ser esa nuestra actitud, ¿cierto?
como dices tú, tal vez nosotros, algunos más, otros menos, hay algunas personas que tienen un carácter que puede combatir fácilmente con eso. Pero la mayoría de nosotros, a lo mejor el rechazo nos produce de que nos cohíbe, sentimos cierta vergüenza, a lo mejor no sé si decir vergüenza, pero nos falta a lo mejor la perseverancia para poder llevar este mensaje, ¿ya? Quiero compartir, hay una pregunta al final, dice, ¿cuándo fue la última vez que fuiste rechazado por dar testimonio? ¿Cómo respondiste y qué has aprendido de esa experiencia? Yo creo que esas experiencias deben enseñarnos a nosotros. Deben enseñarnos primero humildad, deben enseñarnos perseverancia, deben enseñarnos dependencia, ¿ya? Porque el mensaje no es mi mensaje. Es cierto, yo soy testigo de lo que Dios hizo por mí, pero fue Dios quien hizo, fue Dios que está produciendo la transformación y que está cambiando mi vida y que la ha cambiado en ese encuentro, ¿ya? Entonces, pero yo debo ir a lo mejor un poco más allá, ser a lo mejor, no voy a decir con vehemencia, pero con más fuerza, a lo mejor en mi testificación. Y bueno, encontraremos quienes nos aceptan y quienes nos rechazan, porque la orden no es convertir, la orden es proclamar, ¿ya? Y el que hace la conversión es Cristo, y Dios sabe, y Cristo sabe, el Espíritu Santo, quiénes son los que están apartados para su reino. Cierto, hermano, entonces no desanimarnos cuando no nos crean, porque pues, en la Biblia encontramos todos estos personajes que vivieron esa experiencia y de ellos tenemos que aprender la perseverancia, como decía usted, tenemos que aprender de la alegría que ellos tenían de contar acerca de este Jesús que vino a mirar, finalmente murió y resucitó por nosotros. Hay otro testigo de la Biblia, y acá tenemos un personaje también bien conocido, que es Pedro. Pedro vemos, aquí vemos a Pedro y otros discípulos más, que hay un antes y un después, y eso en nuestras vidas tiene que existir, quizá, no, el antes y el después. ¿Qué puede hacer, hermano Fernando, cuando siento que mi carácter no se asemeja al de Cristo? Cuando siento que soy de repente quizás poco impaciente y puedo decir, nunca voy a cambiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo sacar lecciones para poder seguir adelante y que finalmente Cristo haga la obra que yo deseo en mí? Importante porque el texto justamente de referencia es allí en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el verso 13, ¿cierto? Y allí dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que estos eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y les reconocían, y esto sí que es importante, ¿qué les reconocían? Que habían estado con Jesús. Yo creo que esa es la clave, Mari y hermanos, la clave está en la relación. ¿Cierto? Conocemos la historia de esto. Pedro tal vez era un gruñón y era un bravucón de alguna manera en su forma de ser, ¿cierto? Pero la permanencia y el constante relacionamiento con Cristo lo transformó. Lo hizo otro hombre. El caso de Juan y Santiago, ¿cierto? Que eran hermanos y los llamaban hijos del trueno, porque tenían un carácter no muy apacible, eran hombres violentos, que con poco se ofuscaban, pero sin embargo podemos ver después a estos personajes transformados, o sea, ellos podían dar fe de que a mí me transformó Cristo. Y yo creo que eso debemos nosotros también, Mari, ver qué es lo que ha hecho Cristo por mí. ¿Cierto? Llevo tantos años y yo le he dado la posibilidad a Cristo que me transforme. Estos hombres, es cierto, estuvieron 3 años y medio con Cristo y sus vidas fueron transformadas de una manera que es imposible, digamos, no quedar de alguna manera impresionado por cómo llegaron a ser, de quiénes eran y cómo llegaron a ser. Nosotros tenemos, ¿cierto?, también la promesa de esa transformación.
de si nosotros le permitimos al Espíritu Santo hacer un trabajo, nuestras vidas van a ser transformadas, van a ser marcadas de tal manera que hoy día yo también pueda marcar la diferencia de mi vida ahora y la de mi vida que fue anteriormente, porque Cristo, ¿cierto?, ha provocado eso en mi vida. Claro, porque tenemos un Pedro, como decía la lección, de autosuficiente a Cristo dependiente. Y como usted, Tomás, de un incrédulo a un creyente. Entonces, cuando nosotros veamos que hay cosas en nuestras vidas que no cambian, tenemos que seguir la única clave que hicieron los discípulos. Como usted lo dijo, hermano, anteriormente, permanecer. No estar un ratito. Ellos estuvieron 3 años, imagínense, 3 años. Nosotros quizás cuánto tiempo más llevamos y el Señor, pero aún así tiene paciencia porque transformar el carácter de estos hombres no era tarea fácil, pero ellos tuvieron una disposición al cambio. Y eso para todos hoy en día se requiere. Cuando yo tengo disposición, va a mejorar mi familia, va a mejorar todo. El Señor solamente nos pide eso. Vamos a continuar con nuestro repaso, que estaba interesante. Como yo decía al principio, estas no son lecciones para que queden acá. Tenemos que sacar ejemplo de ello. Y vamos finalmente a Pablo. Pablo, nosotros conocemos su transformación. La lección de esta semana la dividió en 2 porque era necesario dedicarle un tiempo más a Pablo. Hermano Fernando, la lección de esta semana nos hablaba de la testificación. ¿Qué es finalmente testificación? Porque hemos hablado de los testigos, hemos hablado de los cambios que ellos han tenido, pero ¿qué es cuando hablamos de testificación? ¿De qué hablamos? Yo creo que, bueno, a lo mejor para algunos pudiera alguien, no sé, expresarla de otra manera, pero yo creo que para mí, en forma personal, es testificar, ¿cierto? Es de alguna manera vivir lo que Cristo ha hecho por mí, ¿cierto? No puedo hablar por otro, yo tengo que hablar en primera persona. Yo tengo que hablar, ¿cierto? Ser testigo de lo que yo he presenciado, de qué es lo que ha hecho Cristo por mí, de qué es lo que hace el Espíritu Santo por mí. Entonces, en este caso, en el caso del personaje que tú mencionas, ¿cierto? Él hace una forma, digamos, de testificación allí, relatando su vida, ¿cierto? Cuando nosotros vamos allí al relato que hace, digamos, que lleva en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo al rey Agripa, ¿cierto?, le hace el relato de su vida, de quién era él, de cómo se comportaba, de qué es lo que hacía, de cómo era su vida. Pero, ¿cierto?, cuando él le dice, mira, rey, le dice, yo teniendo cartas de poder para venir a hacer lo mismo que seguía haciendo camino a Damasco, yo me encuentro con Cristo. Y cuando, ¿cierto?, Cristo hace todo esto que yo te estoy contando, después él me dice, mira, levántate porque tú tienes que ser testigo, tú tienes que testificar, tú tienes que hacer mucho más todavía, de alguna manera, parafraseando lo que Cristo hizo por él. Entonces, vemos a Pablo hablando en primera persona del poder transformador, del encuentro personal que tiene con Cristo. Entonces, para mí, pues, alguien me puede hablar de testificación, de, digamos, decir, mira, para mí esto pasó aquí, esto pasó acá. Pero si yo no me encuentro con Cristo, si no lo hago algo personal, para mí va a ser teología, ¿no? Teología, historia y todo eso. Si lo que hace el cambio es en mi vida y que hace el cambio en mi forma, es el encuentro que yo tengo personal con él. Entonces, para mí la testificación va en primera persona, ¿cierto? No puedo tomarme de la experiencia de otro, tengo que tomarme de mi experiencia. Justamente porque aquí voy a leer lo que usted leía, lo que usted decía, perdón. Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él, ¿cierto? Retomo lo que usted decía, lo que Cristo ha hecho en mí. Yo no puedo vivir la experiencia de los demás, ¿cierto? A lo mejor otro, por ejemplo, si a otro le resultó tal técnica para mejorar algo, yo tengo que probar las mías, ¿cierto? Así es. Y
Y finalmente las personas van a conocer a Cristo por el cambio que Él ha hecho en mí. A lo mejor si yo antes era una persona triste, andaba por la vida viendo todo negativo, y con el tiempo me ven y ven, oye, ¿por qué ella? ¿Por qué él está tan diferente, cierto? ¿Y cuál ha sido tu receta? Y quizás mi receta va a ser conocer a Cristo. Y conocer a Cristo me hace ser una persona optimista, me hace ser una persona alegre, porque los cristianos tenemos que ser alegres, no podemos andar con la religión triste. Entonces, es Cristo. Cristo transformó la vida de Pedro, Cristo transformó la vida de María Magdalena, ¿cierto? Cristo transformó la vida de este endemoniado. Y vamos a ver algo que me gustó también. Mira, Mari, Sí. un poquito, antes de ir ahí, quiero compartir contigo lo que dice y con los hermanos. Dice que, aquí dice, aunque Juan y Pablo tuvieron experiencias a lo mejor diferentes, como, ¿cierto? Su experiencia con Jesús no ocurrió en un punto particular en el pasado y luego terminó. Fue una experiencia continua, fue diaria, de regocijo en su amor, y caminaron a la luz de esa verdad. Y yo creo que ahí también está el secreto. O sea, yo tuve un encuentro con Cristo, pero eso quedó allá en el pasado. Bueno, ¿y ahora de qué pasa conmigo? O sea, esa experiencia, ¿de qué te sirvió? Si ahora has abandonado, o tu caminar ahora es bastante mediocre, por decirlo de alguna manera. Entonces, la experiencia con Cristo es una experiencia diaria, y es una experiencia que tiene que causar regocijo, tiene que causarte amor hacia los demás también, y te tiene que instar a caminar, ¿cierto?, en esa verdad y en esa luz que tú un día conociste y que Cristo te dio. ¿Cierto? Eso quería, digamos, acotar en ese momento. Buen punto, hermano Fernando, porque sí, la lección también lo señalaba, que era una experiencia diaria, porque, claro, todos los días Dios me alimenta, todos los días Dios me permite levantarme. Entonces, cuando dejamos de agradecer a Dios, cuando dejamos de orar, nuestra vida se va a apagar, porque ya no vamos a tener de qué agradecer, no vamos a tener de qué dar testimonio. Así es. Entonces, buen punto que resaltó. Yo le comentaba hace un ratito atrás que me gustó mucho la experiencia, la forma como Pablo testificaba. Hoy en día estamos en el boom de la violencia, la agresividad. Hoy en día todo está malo, pero como cristiano nuestra forma de testificar no tiene que ir en esa línea, ¿cierto? De hecho, cuando Pablo pide permiso, agradece por la oportunidad de hablar, y él su testimonio lo habla con mucha dulzura, no lo hace ofendiendo al rey Agripa, no lo hace ofendiendo las creencias de los demás. Y esa forma de testificar es la forma que Dios agrada cuando nosotros queremos hablar de otras religiones, tenemos que hablarle con mucho amor también, ¿cierto? Porque las personas se pueden ofender. Entonces, hermanos, ¿de qué podemos aprender de este discurso de Pablo? Sí, es importante, ¿cierto?, la forma como Pablo expone su conversión y cómo expone su encuentro con Cristo. No lo expone en a lo mejor una forma avasalladora, digamos, como imponiendo, sino que con Agripa es increíblemente amable. Él con Agripa incluso de alguna manera a lo mejor lo adula y le dice a Agripa, tú eres un experto en lo que concierne, ¿cierto? Porque él estaba en juicio, Pablo lo estaba juzgando, pero tú, Agripa, tú eres un experto porque tú conoces perfectamente cómo es nuestra creencia, qué sé yo, y cómo son las costumbres, las controversias que tenemos como judíos, ¿cierto? Y enseguida él lanza su exposición. Entonces, él llama la atención y hace que Agripa se ponga en un sitial de rey, sabiendo además que él no era judío, él era romano, pero ¿cierto?, lo adula diciendo que tú, a pesar de ser romano, por decirlo, conoces muy bien nuestras costumbres. O sea, le está diciendo que es una persona educada, que es una persona que hace una deferencia al escucharme a mí que soy judío. Entonces él se toma una actitud muy gentil, muy humilde, muy sencilla, que hace que el rey Agripa tenga una expresión muy, muy conocida, ¿cierto? O
sabemos nosotros que el rey Agripa, después de escuchar a Pablo, queda allí bien asombrado por su experiencia, aunque Festo lo llama loco, ¿cierto? Festo le dice, las muchas letras, Pablo, te están volviendo loco. ¿Mm? En cambio, Agripa lo queda mirando seguramente y le dice, Pablo, le dice, parafraseando, en realidad tu testimonio es impactante, es hermoso, de cómo Cristo, el que tú proclamas, hizo todo esto por ti. Mira, por poco me persuades para ser cristiano también, ¿cierto? Entonces, allí vemos cómo el testimonio, dependiendo de la forma también, tiene también ¿cómo poderlo decir? Tiene un efecto, ¿cierto? En el oyente que es en aquella oportunidad. Justamente porque sabemos que para poder testificar, Elena de White siempre lo dice, que tenemos que ser amigos de las personas. Y yo creo que Pablo usó esa estrategia, hizo ver a Agripa como un amigo, por eso le habló. Y nosotros cuando vemos a los demás como amigos, los amigos nunca los queremos ofender, siempre queremos que se sientan cómodos, que se sientan agradables con nuestra presencia. Por lo tanto, y Elena de White, como dije anteriormente, quiere eso, nos enseña eso, y seguir el método de Cristo. Cristo, por más ofendido que fue, nunca respondió con la misma palabra, nunca tampoco ofendió a las personas, porque el objetivo final era impactar. Y yo creo que Pablo lo logró, solamente que las personas deciden qué decisión tomar. Y como última pregunta, hermano, resumiendo ya un poco la lección, viendo todos estos personajes, nuestro testimonio tiene que impactar la vida de los demás. Sin lugar a duda, nuestro testimonio, y creo que Cristo podría haber hecho esta forma de testificación con los ángeles, con todo, pero Cristo quiere que yo le diga a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano, partiendo desde mi hogar, partiendo diciéndole a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, con quienes yo me relaciono, en la forma de vivir que yo llevo, cómo es mi trato con los demás, cómo me relaciono en los negocios. Cristo quiere que yo le diga, mira, yo me encontré con Cristo. Esto es lo que Cristo ha logrado hacer hasta aquí conmigo. Me ha cambiado de a lo mejor de ser un hombre hosco y ser una persona más amable. ¿Sabe que la sierva del Señor aquí en el día viernes tiene unas expresiones muy bonitas? Me gustaría compartirlas antes de cerrar. Y dice que el Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costa de mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos, labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de la doctrina no lograría nada. Porque yo puedo ser muy elocuente, ¿cierto? Muy elocuente en exponer, pero mi vida está lejos de la exposición que yo estoy haciendo. Entonces, pienso que el primer mensaje, María y hermanos, el primer mensaje es el mensaje que yo transmito con mi vida. Quiera el Señor podernos ayudar, ¿cierto?, en esto. Yo creo que Él está dispuesto, si Cristo está dispuesto, así como lo hizo con todos estos personajes. Y el problema siempre somos nosotros que nos dedicamos el tiempo para estar en contacto con el Señor para que pueda hacer la obra de la transformación. Y finalmente vamos a quedarnos con las palabras del versículo de mi memoria que personalmente me gustó mucho, que dice, porque no podemos decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Un versículo tan corto, pero resume toda la lección y también ojalá que nuestras vidas nos impacte y que cuando estemos frente a una persona, yo sé que hoy día hay muchos temas de qué hablar, pero como estamos en este tiempo donde estamos en nuestros hogares, a lo mejor el poco tiempo que tenemos para salir, si nos encontramos con alguien que ande muy triste, ande muy desanimado por lo que estamos viviendo, hablemosle de Cristo.
Son pocas las instancias, pero que nuestras redes sociales también, aquellos que de repente les gusta compartir más, también podemos hablar de Cristo, porque es la única forma que tenemos hoy en día para poder testificar. Que el Señor le bendiga, hermano Fernando, le agradezco que nos haya acompañado. Los hermanos igual quizás no me conocen, mi nombre es María Soto, lo digo al final, pero la poca costumbre, pero mi nombre es María Soto, también de la Iglesia Central, y contarles a los demás hermanos que ahora vamos a tener más adelante a nuestros hermanos de Morulpidenco, vamos a tener a los hermanos también de Manuel, y así, entre todos los distritos, vamos a apoyarnos dirigiendo la escuela sabática. Tenemos por confirmar algunas iglesias, pero la idea de esto es que podamos todos tener esta hermosa participación, podamos tener esta instancia de compartir esta escuela sabática y así estar unidos. Somos un solo distrito y quizás no nos hemos podido ver, ya no podemos juntarnos, pero la forma de compartir va a ser a través de las redes sociales. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompañó en esta mañana. Entonces, hermanos, ahora viene el culto divino para que podamos participar todo de ello. Y vamos a finalizar entonando el himno 501, para que lo podamos cantar en familia. Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estoy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Hermano Fernando, ¿nos puedes pedir una oración, por favor? Encantado. Vamos a orar nuevamente. Señor amado, nuevamente vamos a ti, agradecerte nuevamente porque nos has dado esta oportunidad de poder conocer un poquitito más de lo que tú pretendes de cada uno de nosotros como pueblo, que seamos tus testigos, aprendiendo que tú puedes moldear, Padre, cada corazón, cada carácter, como lo hiciste con tus discípulos, como lo hiciste con personajes que se encontraron contigo. Permite que nosotros podamos tener diariamente también ese encuentro en forma personal. Estamos limitados tal vez en la asistencia a la iglesia, pero eso no quiere decir que no podamos nosotros tener nuestro encuentro personal en la oración diaria, en la lectura también que tenemos que hacer de tu palabra, donde tú nos hablas. Ayúdanos, Padre, por favor, a creer en tu palabra, a ser humildes a tu voluntad, de tal manera que otros también puedan impresionarse por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Bendice nuestro distrito, bendice cada hermano que también se haya tomado el tiempo para estar en el repaso de esta lección y que semana a semana y día a día están también en relacionamiento contigo. Perdona nuestros pecados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra
nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el